la pantalla, ¿sí? Para continuar con el curso. La clase pasada, rápidamente, lo que hicimos fue revisar más o menos el programa que teníamos contemplado para este curso. Literalmente los pasé por los temas que vamos a ver a lo largo del curso de las 11 semanas. Y luego ya les hice ahí un énfasis en lo que íbamos a estar dando los puntos más importantes que se pueden catalogar en estos tres secciones, digamos. Lo que es el concepto de la velocidad global de reacción, que grosso modo nos llevaría la primera parte del curso. Luego después, los fenómenos de transferencia de masa y calor externos e internos, sería la segunda parte del curso. Y la tercera parte, ya lo que se refiere propiamente al diseño del reactor, ¿sí? Que son los balances de materia y energía aplicados a los reactores tipo que vamos a analizar en este curso, que es el reactor de lecho fijo, lecho fluidizado y lecho en suspensión. Énfasis, porque el tiempo es el tirano que nos limita, es la parte del lecho fijo. Y probablemente el lecho fluidizado lo veamos hasta cierto punto con algunos modelos, y quizás el del reactor de lecho suspendido lo vamos a abordar en los ejemplos que veamos para transferencia de masa y calor externos. No sé si nos dé tiempo para ver los modelos de los reactores de lecho suspendido, que son un poco más complejos. Pero en fin, este es el panorama del curso que vamos a estar analizando a lo largo del trimestre. Después de esto, hablamos en términos generales de los procesos heterogéneos. Yo aquí quiero hacer énfasis en la importancia de los fenómenos de transporte relacionados con masa y energía, básicamente. Esto no quiere decir que fenómenos de transporte con momentum no tengan que ver en el entierro. Sí tienen ver en el entierro. Lo que pasa es que ese aspecto es más específico. Nos saca un poco del esquema de la reacción química asociado con los calores de reacción, etcétera, etcétera. Entonces, incide básicamente en que cuando diseñamos un reactor de lecho fijo, si voy muy rápido me paran, por favor. Incide en que cuando diseñamos el reactor de lecho fijo, por ejemplo, podríamos pensar en que efectivamente puede haber caídas de presión del fluido que está atravesando el lecho empacado, y eso eventualmente puede afectar el funcionamiento del reactor. ¿Sí? Pero insisto, aquí vamos a idealizar esto. En algunos casos hay un ejemplo por ahí más adelante para que vean dónde se aplican ese tipo de conceptos, pero en términos generales vamos a dar por asentado que la parte de los transportes de momentum se van a obviar y nos vamos a concentrar en transporte de masa y transporte de energía. Entonces, eso es resultado de que existen dos fases en el seno del sistema reaccionante, ¿sí? Después de esto, digamos, la filosofía en el curso, se los comenté en la clase pasada, es que vamos a ir, si pensamos en el sistema de lo que es el flujo del gas, el medio gaseoso, el medio fluido, la interfase fluido-sólido y la parte interna del sólido, en grado de dificultad de medir esas concentraciones, por ejemplo, la misma temperatura también, pero sobre todo la concentración, va a ser más difícil que nosotros midamos la concentración en el centro de la pastilla o adentro de la pastilla. Después, en grado de dificultad va a ser difícil, pero menos que en el centro, la concentración en la superficie. Y la que realmente medimos cuando hacemos mediciones de, no sé, en una reacción, en un sistema reaccionante, es la concentración en el bulto, en el bulk, en el medio, ¿sí? Por esa razón, entonces, la lógica del análisis que se hace del sistema reaccionante es ir de la concentración en el centro
a la concentración en la superficie y de la concentración en la superficie a la concentración en el medio. Y ahí es donde vamos a estar nosotros analizando los fenómenos de transporte internos y externos, asociados con los coeficientes de difusión en la parte interna y los coeficientes de transferencia convectivos en la parte externa. ¿De acuerdo? Esa es la lógica, ¿sí? Lo cual, pues, finalmente nos va a permitir establecer lo que estamos llamando la velocidad global de reacción. Esta velocidad global de reacción parte del establecimiento de lo que llamamos la velocidad intrínseca de reacción, que ya les comentaba en la clase pasada, que es la que se refiere a los sitios catalíticos donde se está llevando a cabo la interacción del reactivo con el sitio activo para dar el producto correspondiente. Entonces tiene que haber, y eso lo veíamos también en la clase pasada, esta secuencia de pasos. ¿Sí? El paso 1, que es el transporte del reactivo de la parte externa a la interfase sólido-fluido, que sería la transferencia de masa externa. Vamos a hablar ahorita. En principio, calor, ya les dije yo que dependiendo del delta H de reacción, positivo o negativo, se invierte el gradiente de temperaturas. Entonces vamos a hablar de masa. Entonces tenemos transferencia de masa externa, luego transferencia de masa interna en el caso de tener un sólido poroso, ¿verdad? Donde la transferencia de masa se lleva a cabo de la superficie del catalizador o la interfase hacia el interior de la pastilla. Después tenemos los tres pasos que son los que dan pie a establecer la tasa intrínseca de reacción, que es una absorción de reactivos, la reacción química y la desorción de productos absorbidos. Esos tres pasos secuenciados son los que nos permiten establecer previo un mecanismo que propongamos la expresión correspondiente a la tasa intrínseca de reacción, que va a pasar también por proponer cualquiera de estos pasos como paso controlante. ¿Qué significa eso? Significa que el paso de absorción o el de reacción o el de desorción sean los pasos lentos en comparación con los otros pasos. ¿De acuerdo? Normalmente y muy frecuentemente lo que se concentra uno es que la reacción química, el paso propiamente de la reacción química es el que domina el proceso. Entonces ya veremos algunos ejemplos donde vamos a estar tomando en cuenta esos pasos controlantes y las expresiones finales a las que llegamos. Una vez formado el producto, pues viene la parte, digamos, en reversa, ¿no? O sea, el producto se transfiere del interior hacia la superficie y luego de la superficie nuevamente a la corriente del gas. Yo lo que les decía, cuando ustedes hacen un muestreo de las moléculas que están presentes en el sistema reaccionante, lo que agarran es el bulto, la que está en el medio, no lo que está dentro de la pastilla. ¿Está claro? Bueno, esos son, digamos, el principio, los siete pasos que dominan el concepto relacionado con la expresión cinética. Ahora, aquí hay un aspecto, eso sí, por favor, apúntenlo y grábenlo, por favor, en piedra, para que lo tengan claro. ¿Cuáles son las unidades correspondientes a la tasa o a la velocidad de reacción? Normalmente, para el caso externo, nosotros vamos a manejar esta expresión que está aquí. Vamos a decir que la RP está relacionada, por ejemplo, a moles por masa de sólido tiempo o mol por volumen del sólido tiempo. Son las dos maneras como se pueden representar las tasas de reacción en este caso específico. Que esto va a repercutir en las unidades del balance. Si ustedes recuerdan, hago un paréntesis, las unidades que teníamos nosotros para la R en el caso de las reacciones homogéneas eran mol por volumen de la mezcla del fluido por tiempo y no le metíamos otras unidades al sistema. Recuerden que si esta R la refiriéramos nosotros, por ejemplo, en un caso de procesos de separación de absorción con reacción química en la interfase, esta R se podía definir en términos de mol por área interfacial por tiempo. Entonces depende
del marco de referencia que tengamos nosotros son las unidades que adopta la R. Entonces, regresando, la RP que está definida en este caso específico por las unidades correspondientes que están aquí, estaría referida a masa de catalizador, que entre paréntesis es lo más común que vamos a estar analizando nosotros, ¿sí? Mol por masa de sólido por tiempo. Nada más aplique en el sentido común. Es más fácil que yo pese el sólido con el que empaco el lecho a que yo esté calculando el volumen del sólido que estoy metiendo dentro del lecho. ¿Por qué razón? Porque este volumen va a implicar en el lecho, todo el volumen del lecho, pues hay espacios vacíos. Cuando ustedes empacan un sólido, no se acomodan de tal suerte que no haya vacío entre los sólidos que están metiendo, las pastillas, ¿sí? Siempre va a haber ahí un volumen vacío. Entonces, para obviar ese problema, pues se prefiere en muchos casos establecer una R por mol por masa de sólido por tiempo. Entonces, si vemos estas expresiones que tienen que ver con la transferencia de masa externa, esta expresión pasa por establecer un coeficiente convectivo de transferencia de masa, que es Km, multiplicado por el área específica del catalizador, ¿sí? Y esto multiplicado por la fuerza directoria, que es la manera, dicho sea de paso, como definimos los coeficientes. Acuérdense, los coeficientes fenomenológicos de transferencia convectiva se definen en términos de la propiedad que estamos transfiriendo. Acuérdense, esto es muy probable que esto lo hayan visto como flux, ¿sí? Entre la fuerza directora, y entonces va asociado con el coeficiente. Entonces, tomando en cuenta el Km y AM, coeficiente convectivo de transferencia de masa, AM, área específica de la partícula o de la pastilla, vemos las unidades correspondientes. Si se fijan aquí, el Km lleva una I. ¿Esto qué significa? Esto significa que cuando ustedes tienen una reacción A más B que da productos y queremos analizar el coeficiente de transferencia de masa, tenemos que etiquetar ese coeficiente de masa para el producto, para el reactivo A, para el reactivo B, o si fuera el caso de los productos. O sea, no es una KM general que se aplica al balance general, etcétera. Normalmente, cuando hacemos un balance de materia en un reactor, en un elemento de volumen, pues no estamos refiriendo a uno de los reactivos. Pero cuando tenemos la competencia de varios reactivos y es necesario calcular los coeficientes de transferencia de masa externa de las especies químicas, sí es importante que tengamos en cuenta que esto Km va a depender de la especie química que consideremos. Eso lo vamos a ver cuando definamos las correlaciones que nos permitirán calcular este coeficiente. Por lo pronto, noten ustedes que Km tiene como unidades L en T, o sea, unidades de velocidad, L longitud, T es tiempo. Esto, si ustedes lo desglosan, tomando en cuenta la característica de la concentración al que va asociada la fuerza directora con la Km, esta Km tendría estrictamente unidades de mol por volumen, por tiempo y concentración. Entonces, si ustedes hacen el análisis dimensional, les va a quedar como referencia la longitud entre el tiempo, ¿sí? Pero más amplio podría ser eso que les estoy comentando. AM, pues les vuelvo a repetir, es el área específica del catalizador entre la masa de la pastilla que estamos nosotros considerando, o sea, L cuadrada en M. Entonces, si se fijan, al multiplicar L cuadrada por la L, le da la L cúbica, y esa L cúbica, pues elimina la L cúbica de concentración, y nos va a quedar mol por masa de catalizador por tiempo. Ahí están las unidades correspondientes a la RP. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Sí, profe, ¿qué era el CB y CS? CB y CS son la concentración en el bulto
en el medio o en el fluido, y ya específicamente la concentración en la superficie del catalizador, que van a tener comunidades mol por volumen. Gracias. Ahora, de nada, ahora, estas dos relaciones son importantes que las tengan presentes porque les permiten a ustedes ir de la RP referida a masa, como la estamos refiriendo acá, a una RP referida al volumen. En este caso, la ρP significaría la densidad de la partícula, de la pastilla. Lo vamos a ver más adelante, cómo definimos esta ρP. Nada más ténganlo claro ahorita, que esto es a nivel de la pastilla, por eso le pongo esta etiqueta, ¿sí? En el caso de la RPB, pero estamos tomando en cuenta el lecho, entonces tenemos que cambiar la densidad y en lugar de multiplicar por RP, multiplicamos por RB, la densidad empacada. Entonces, en ambos casos tenemos digamos, la conversión de la R referida a la masa del catalizador por la densidad de la partícula, y entonces yo tendría la RP referida al volumen de la pastilla. En el caso de la RP multiplicado por ρB, estaría yo entonces manejando la tasa de reacción a nivel del lecho. Son conversiones muy importantes que nos van a permitir establecer nuestros balances de materia. Entonces, por favor, tengan esto, apúntenlo, por favor, y ténganlo claro y presente todo el tiempo. Les doy un minuto para que lo apunten, por favor. Profesor, Dime. Disculpe, ¿qué era KM? KM es el coeficiente convectivo de transferencia de masa que se va a referir ya a la hora de tener un caso real a la especie química que estemos considerando. Por eso le puse I, aquí la KMI. Aquí lo dejé en términos muy generales y aquí lo manejo. Ya el I puede ser A, producto A, reactivo B, reactivo C, lo que sea. Gracias. Coeficiente convectivo de transferencia de masa externo. Profesor, ¿y AM? Y la AM es el área específica del catalizador. Gracias, profesor. Ya. Díganme cuando terminen. Entonces, ρB sería como la densidad del lecho. Del lecho. Es decir, Okay. A ver, les platico. Imaginen ustedes que tienen una probeta de 50 mililitros. A esa probeta de 50 mililitros la van a llenar del sólido de la pastilla con la que van a empacar el lecho. Tú llevas la cantidad de sólido que metiste a los 50 mililitros a dejarlo lo más al ras posible de la marca que te indica los 50 mililitros o los 25 mililitros. Mientras más grande es el diámetro de la probeta, mejor, porque así permite que los sólidos se acomoden mejor. Bueno, después agarras todo ese sólido que metiste a la probeta, lo pesas. Y el peso tal cual, el peso que tú metiste en 50 mililitros dividido entre los 50 mililitros te da la densidad empacada. La densidad de la pastilla, a reserva, insisto, ahorita lo vamos a ver probablemente mañana. La densidad de la pastilla, la forma como se establece es, hagan de cuenta que ustedes tienen la probeta, la llenaron con este sólido, con estas pastillas, hasta 50 mililitros. Como les acabo de comentar, el sólido empacado siempre deja espacios vacíos entre sí. Entonces, si yo meto con una bureta un líquido de tal suerte que lleno los espacios vacíos que dejan las pastillas empacadas sin sobrepasar el límite de los 50 mililitros, puedo yo leer en la bureta
cuánto volumen de líquido introduje en la probeta empacada con el sólido. Entonces, esa probeta que yo sé que tiene 50 mililitros, le quito vamos a pensar, 15 mililitros que metí de líquido, o 10, o los que quieran ustedes. Entonces ya el volumen de referencia se me redujo a 45 o a 40 mililitros. ¿Están de acuerdo? Porque es el líquido que yo introduje y que en principio ese líquido permanece entre las pastillas, o sea, en los espacios vacíos que dejan las pastillas empacadas. Aquí hay que tener la precaución de usar un líquido que no impregne, que no penetre dentro del sólido, porque entonces eso falsearía la medición. Pero pensando en que el líquido permanece externo y no moja al interior, además es una prueba que se recomienda que se haga rápido para justamente evitar que permee el líquido hacia el interior de la pastilla. Ese volumen corregido es el que me sirve ahora de referencia. Si ustedes se fijan, yo no moví la cantidad de sólidos que metí a la probeta. ¿Sí? El peso que sea, los gramos que sean. Lo divido ahora, en lugar de 50 mililitros, lo divido entre el volumen corregido. 50 mililitros menos el volumen de líquido que metí. Por eso es que es importante que introduzcan esa cantidad de líquido con un instrumento que les permita medir el volumen que están introduciendo. En este caso puede ser la bureta. Entonces, el peso de ese sólido que está metido en la probeta entre el volumen corregido, les va a dar a ustedes lo que llamamos la densidad de la pastilla. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Dudas? Ya, claro, ¿quedó claro, jóvenes? ¿Me podría repetir la parte de cómo se saca la densidad del lecho? La densidad del lecho. Tú tienes una probeta. Vamos a poner 50 mililitros. Introduces las pastillas con las que vas a empacar el lecho. Eso es un evento aparte. Metes ahí las pastillas, las empacas perfectamente bien y cubres justamente hasta el nivel donde está la marca de 50 mililitros de la probeta. ¿De acuerdo? Esa masa de sólido que introdujiste en esos 50 mililitros, la pesas y eso la divides entre el volumen de la probeta, los 50 mililitros. Y eso te da la densidad empacada. Ok, muchas gracias, doctor. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Son conceptos muy importantes con los que vamos a estar lidiando todo el curso, ¿eh? ¿Y el de la pastilla lo podía repetir? Dime. ¿Y el de la pastilla lo podía repetir, la densidad de la pastilla? A ver, imagínate tú que el mismo sólido que metiste para determinar la densidad empacada, lo dejas adentro de la pastilla, digo de la probeta, y la introduces con una bureta, un líquido, tomando la precaución de que no permee al sólido que está empacado. Mide la cantidad de líquido que introduces y entonces corriges el volumen de referencia, es decir, la masa que está ya contenida en la probeta entre el volumen de la probeta menos el volumen de líquido que introdujiste. ¿Está claro? Y eso te da la densidad de la pastilla. Profe, pero es que ese otro volumen o sea, ¿para qué pondríamos otra cosa? ¿Cómo? Que ese otro volumen, ¿para qué se pone? O sea, ¿para qué se le quita los 10 mililitros y se le agrega otra cosa? No se le agrega nada. Simplemente la misma masa del sólido que tú tienes en la probeta, lo corregiste por el volumen, vamos a decir, efectivo que ocupan las pastillas. Para eso es necesario eliminar los espacios vacíos que dejan los sólidos empacados. La manera de cuantificar esos espacios vacíos es introduciendo un líquido, de tal suerte que el volumen que tú alcanzas a meter, que tú mides con la bureta, te va a dar el volumen que representa
de los espacios vacíos que dejan los sólidos empacados. Entonces, ese nuevo volumen es tu volumen de referencia para determinar la densidad de la pastilla. Por eso les comentaba la clase pasada, inclusive lo dije así muy rápido, más adelante, insisto, vamos a verlo ya más a detalle, que hay, vamos a decir, tres ¿cómo se llama? Tres densidades típicas para definir las propiedades físicas del sólido. La densidad empacada, que es a nivel del lecho, la densidad de la pastilla, que es a nivel de la pastilla, y la densidad real. La densidad real, lo que tenemos ahora es, aparte de eliminar en los espacios vacíos que dejan los sólidos empacados, habría que eliminar los espacios vacíos que representan los poros, en el caso de los sólidos porosos. Entonces eso, pues ya no es el líquido el que tú usas, va a ser un gas que sabes tú que va a penetrar dentro del sólido, de tal suerte que lo que vas a tomar en cuenta es el volumen de la fase sólida, la que no tiene poros. Y esa misma masa es el sólido que está en la probeta, menos el volumen de la fase sólida, te va a dar lo que llamamos la densidad real. No sé si queda claro. Sí, creo que ya, o sea, digamos como, agregamos 10 mililitros, pero un poquito se va a adentrar dentro del catalizador, ¿no? Algo así. En caso de líquido, cuando tú haces la densidad aparente, o sea, la densidad de la pastilla o densidad aparente, es así, es lo que sucede experimentalmente hablando. Por eso se recomienda que se haga rápido ese experimento para impedir que penetre el sólido. O se usa algún compuesto del petróleo o alguna cosa ahí que tenga tensión superficial alta para que no penetre, pues. Ahí la precaución en la medición es que no penetre el líquido dentro de las pastillas cuando son porosas. Luego después, si lo que quieres es justamente que el fluido penetre para densidad real, entonces usas un gas. Hay aparatos que te permiten medir con precisión la cantidad de gas que introduces en esa misma probeta. ¿Está claro? Sí. Vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a ver ahora, si no hay más dudas, vamos a ver un ejemplo de cómo construimos la velocidad global de reacción. Entonces vamos a considerar una reacción irreversible en fase gaseosa A que da B, que inclusive vamos a proponer que es una cinética de primer orden. Estrictamente, aquí está el esquema de cómo lo vamos a visualizar, es decir, A se transfiere de la parte del bulto del medio a la interfase con el sólido y luego lleva a cabo la reacción química y el producto B que se forma se regresa al medio. En este caso específico, nosotros estamos considerando que tenemos un sólido no poroso. O sea, nos eliminamos ahorita la parte interna. ¿De acuerdo? Entonces, suposiciones, temperatura constante, nos quitamos el problema de la transferencia de calor. Sólido no poroso, nos quitamos el fenómeno de difusión que debería. Es decir, si hubiera sólidos porosos A, después de llegar a la superficie tendría que introducirse dentro del sólido. ¿Está claro? Y luego planteamos el estado estacionario. ¿Sí? Entonces, los tres pasos que representan la reacción están representados aquí, en este cuadrito. ¿Lo ven? Tenemos este paso que está aquí, A más X. X representa el sitio activo. A representa la molécula de A que va a reaccionar. Entonces, hay un primer paso que es la absorción del gas en el sitio catalítico. Déjenme regresarme. En el caso que estamos ahorita analizando, nosotros ya quitamos estos dos fenómenos que están aquí, ahorita, y nos estamos concentrando exclusivamente, ahorita lo que estoy planteando ahorita con la pastilla, en el paso 3, paso 4 y paso 5. Absorción, reacción y desorción.
¿Sí? Es lo que estoy representando aquí. Absorción, reacción y desorción. Y esos tres pasos están representados esquemáticamente de esta manera. Tenemos A, que interactúa con el sitio activo para dar un proceso. Siempre los procesos en general químicos son reversibles, acuérdense. Entonces tenemos A.X, me va a representar una molécula de A absorbida en el sitio activo. Luego, ese sitio activo, que ya se absorbió, reacciona para dar un producto B también absorbido. Y luego ese producto B absorbido se libera, o sea, se transfiere y libera el sitio activo. Este sitio activo que está aquí puede participar nuevamente en otro paso, en otro proceso de absorción, reacción, desorción y así sucesivamente. Acuérdense que en los efectos catalíticos, la especie química relacionada, por ejemplo, con la naturaleza química del catalizador, interviene en la reacción, pero no se transforma, no forma productos, ¿de acuerdo? Simplemente es el sitio que permite, por mecanismos de absorción química, que ya veremos más adelante, se da lo que le llamamos el fenómeno catalítico para que se transforme A en B. Entonces, esto que está aquí, este cuadrito que está aquí, representa los tres pasos que están relacionados propiamente con el establecimiento de la tasa intrínseca de reacción. ¿Alguna duda? ¿Duda, comentario? ¿Me podría repetir, por favor, qué es la X en la reacción? El sitio activo. No. Es el sitio activo. Gracias. Entonces, A se absorbe con D en el sitio activo y te lo vas a representar tú como A.X. Ese A.X, ya una vez que se absorbió, reacciona para dar B y ese producto va a estar B.X, o sea, absorbido. Después vamos a ver casos específicos donde una vez que se forma el complejo absorbido, B puede irse directamente al medio y A queda libre desde aquí. Entonces te ahorras este paso. Eso da lugar a muchos mecanismos. Y una vez que tienes B absorbido, vas a el paso de desorción de B y liberación del sitio activo que se ocupó al inicio de la reacción. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Sí, jóvenes? Bueno, vamos a ver la siguiente lámina. La siguiente lámina nos va a permitir establecer lo siguiente. Entonces, si se fijan, nuevamente en nuestro calendario de 7 pasos, hablamos de transporte externo, transporte interno y luego los 3 pasos de absorción, reacción y desorción. En el caso que nos ocupa, no estamos tomando en cuenta esta parte interna porque el sólido consideramos no poroso. Si fuera poroso, tendríamos que considerarlo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces nos regresamos. Entonces yo tengo aquí una R, la que yo platiqué ahorita hace ratito, con una que es la que que da lugar a tomar en cuenta la transferencia de masa externa de la partícula A que se transfiere del medio hacia la superficie del catalizador. ¿Sí? Entonces aquí vamos a decir R está referida a un km/m para ser consistentes. Y en principio esto se está refiriendo a la concentración de A en la fase gas menos la concentración de A en la fase, en la interfaz. ¿Está claro? Esa sería, digamos, nuestra fórmula que toma en cuenta la transferencia de masa externa en el medio del bulto hacia la superficie del sólido.
concentración en el bulto, en el medio, concentración en la superficie del sólido. Y luego vamos a simplificar cuando veamos ya formalmente los mecanismos. O sea, no quiero llevar un cierto orden, por eso es que no quiero ya establecer las R's que corresponden a cada uno de estos pasos para luego integrarlo en una sola R. Eso lo vamos a ver cuando ya veamos el tema específico de mecanismos. Simplemente aquí vean esto como una descripción gráfica de lo que está sucediendo al interactuar con el sitio activo, la formación del producto y la desorción. Nada más, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es simplificar esa expresión y decir que la R que refiere a la reacción química va a ser igual a 1K por la concentración de A en la superficie, ¿sí? O sea, la concentración de A. Como consideramos que es una cinética irreversible de primer orden, pues la representamos de esta forma. Ahora, esta constante que está aquí es como el caso específico que veíamos en la cinética homogénea. Aquí estamos sobresimplificando, ya verán cuando ya veamos los mecanismos de reacción más formalmente, vamos a ver que esta acá, que corresponde al coeficiente cinético, no nada más corresponde a la K cinética, sino que además allá hay constantes de absorción. Ya lo vamos a ver más adelante. Nada más confórmense ahorita con que analicemos esto de una manera, vamos a decir, simple, la R, que va a ser igual a K por la concentración de A, y estas dos expresiones que están acá, debido al estado estacionario, las igualamos. Acuérdense que los dos pasos se están dando en serie, igualamos y nos va a quedar una expresión de la cual vamos a poder despejar a CAS. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues como les comentaba en láminas anteriores, vamos a ir de la concentración en la superficie a la concentración en el medio. ¿Cómo corrijo esa concentración superficial a la concentración en el medio? Pues a través de esta expresión que está aquí. A ver, hagan rápido yo en clases normalmente les pido, hagan esta deducción, por favor. Igualen estas dos y despéjense a ese. Cuando termine me avisan, por favor. ¿Llamero? Entonces, igualan esta con esta y les va a quedar esta expresión despejándose a ese. Y esta expresión, pues, es la forma como corrigen la concentración en la superficie con relación a la concentración en el bulto. Sí, Está asociado con KMAM entre KMAM más K. sí, da. ¿De acuerdo? Ahora sustituyan esta concentración en la expresión de la R. También lo pueden hacer aquí arriba, ¿eh? Pueden sustituir la concentración en la superficie, ya sea en la expresión de cinética propiamente o en la de transferencia de masa externa. Y les va a dar la relación que está aquí abajo.
Sí. ¿De acuerdo? Sí. Luego dividan todo el término del numerador entre el denominador y les va a quedar esto. O sea que ya, y esa es la forma como llegamos a la velocidad global de tracción. O sea, una velocidad global que toma en cuenta la parte cinética y toma en cuenta, en este caso específico, la transferencia de masa externa, que eso es lo que estamos considerando. Después ya veremos cómo metemos los efectos térmicos, etcétera, ¿no? Eso hay que irnos piano a piano. ¿Alguna duda de esto, jóvenes? Sí, profe. ¿Qué dijo? Dijo que igualáramos las RP si nos daba la CSA y luego ¿qué hacíamos para obtener la otra? Ya una vez sustituyes esta CAS en la cinética o en la de transferencia de masa externa, cualquiera de las dos, y te va a dar esto. Ok. Vale, gracias. Es más directo sustituyéndolo en la concentración en la R de cinética. Gracias. Esto representa la expresión de la transferencia de masa externa y esto, muy simplificado, ya lo verán más adelante, representa lo que llamamos la tasa intrínseca de reacción. O sea, esto corresponde a la R en el sitio catalítico. Estamos, en este caso, como el sólido es no poroso, los sitios activos pues se están refiriendo a la parte externa del sólido. Profesor, y volviendo al ejemplo que usted nos planteaba experimentalmente, si tuviéramos que determinar la concentración, ¿de qué manera se obtendría? ¿Cómo? A ver, ¿me repites? Que partiendo del ejemplo experimental que hace un rato nos planteaba, si tuviéramos que determinar la concentración, ¿de qué manera se obtendría? Pues aquí la tienes. Pero, por ejemplo, o sea, yo me refiero que experimentalmente los datos, ajá. Los datos experimentales, pero ¿a qué ejemplo te refieres? Del hecho que planteaba. No, pero eso es otra, o sea, eso una vez, a ver, aquí. Exacto. ¿A qué te está refiriendo esto? Sí, ve que nos planteó un ejemplo del hecho poroso. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber los datos de concentración experimentalmente, ¿cómo se podrían vas a medir son las concentraciones en el medio. Uh-huh. Por eso es que es importante que tú tengas tu R en función de las concentraciones en el medio gaseoso. O sea, esta es la concentración que es más difícil de medir que esta. Cuando tú haces tus experimentos, pues imagínate un leche empacado y tienes ahí una válvula muestreadora que jala el gas que está fluyendo a través del empaque. Y ese gas lo jalas y lo metes en un cromatógrafo o lo metes en algún detector de concentraciones que tú tengas previamente calibrado. Lo que vas a conocer es esta concentración. De acuerdo. ¿Sí está claro? Sí, de acuerdo. Ahora, esto que está acá tiene que ver con las condiciones hidrodinámicas y cinéticas propiamente del sistema. Es decir, KMAM va a estar ligado con el número de Reynolds del fluido que está fluyendo a través del empaque. ¿De acuerdo? Y el AK cinética, pues es una AK que tú conoces la energía de activación, etcétera, pues ya puedes conocer la AK. Vamos a ver cómo medirlo más adelante. Gracias. ¿Sí? Sí. Básicamente, pero la idea que yo quiero ahorita lo que estoy tratando de demostrar con estos pasos que estamos aquí es un poco cómo proceder para establecer esto que llamamos la velocidad global de reacción. ¿De acuerdo? Eso es lo importante. Bueno, si yo quisiera representar esto en un perfil, estos serían los perfiles que yo tendría. O sea, imaginen que tengo una concentración en el bulk, en el medio gaseoso, y a través de una cierta distancia que se va a transferir la molécula de A hacia la superficie del sólido que está aquí, del catalizador,
pues yo puedo tener 3 casos. Un caso que es el que controle la reacción química. Quiere decir que lo que estoy postulando es que el paso lento es propiamente la reacción química. Es decir, cuando hablamos de los pasos de absorción, reacción y desorción, este es el paso que está controlando el proceso, ¿sí? El de reacción química. Entonces, si la reacción es una reacción lenta, la concentración en el medio va a tender a ser igual a la concentración en la superficie. Creo que es como lógico, ¿no? Si se está consumiendo el reactivo muy lentamente, pues la concentración del medio siempre va a tender a estar manteniendo un cierto nivel de concentración en la interfase del gas. No es lo mismo cuando ustedes están hablando del otro extremo, es decir, que la difusión controla. Es decir, cuando vemos esto, este paso de acá, el de transporte externo, es el que está controlando el proceso. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, ¿qué sucede? La reacción es muy rápida o la difusión es muy lenta. ¿Está claro? Entonces, si el caso, en ambos casos, el sistema apunta a que la concentración en la superficie del catalizador es prácticamente cero. Hablando ya de extremos, por eso es que la concentración cae como está cayendo aquí. Entonces, estos son conceptos, me gustaría que queden bien claros desde un principio. Estos son conceptos con los que vamos a estar trabajando todo el curso, ¿eh? Ojo. Entonces, pero bien importante que queden claros los conceptos relacionados con esto mismo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de reacción controla, estamos hablando de que las concentraciones en el medio de la superficie podrían ser prácticamente iguales. En el otro extremo, cuando la difusión controla, estaríamos hablando de que la concentración en la superficie es muy baja o prácticamente cero. Y entonces tenemos este perfil de concentraciones que cae hacia la superficie del sólido. Y el caso intermedio es esto que está aquí, que va a depender de cuál de las resistencias es la que está controlando o que prevalece. Estos inversos, no se los había comentado, estos inversos de aquí corresponden a la resistencia a la transferencia de masa externa y la resistencia a la reacción química. Normalmente en las ingenierías, los inversos de los coeficientes representan resistencias. Entonces, 1 en kmam va a ser la resistencia a la transferencia de masa externa. 1 en K es la resistencia a la reacción química. ¿Queda claro? ¿Lo puede repetir, por favor? Va desde acá. Okay. Llegamos aquí nosotros y establecimos esta expresión por los pasos que ya comentamos. Los inversos de estos coeficientes me representan resistencias. Resistencia a la transferencia de masa externa y resistencia a la reacción química. Son dos resistencias, ojo. Cuando hablamos de que la concentración en el medio es aproximadamente igual a la concentración en la superficie, estamos considerando que lo que está controlando es la reacción en la superficie. O sea, ¿cómo va a controlar en términos de pasos en serie? Pues es el paso lento. O en su defecto, que tenemos un efecto de difusión altísimo, que independientemente de qué tan rápida sea la reacción, siempre estamos nosotros arribando a la superficie del sólido el reactivo que está reaccionando. También lo podemos visualizar de esa forma. Un Reynolds muy alto te garantizaría que la concentración en el medio sea prácticamente la misma que la concentración en la superficie. En el otro extremo, tenemos o una reacción muy rápida o tenemos una difusión muy lenta. De tal suerte que los reactivos que llegan a la interfase, a la superficie, son prácticamente, en cuanto llegan, reaccionan.
desaparecen. Entonces, la concentración en la superficie la podemos considerar que es una concentración prácticamente cero. ¿Sí? Ese es el otro extremo. Y el intermedio, pues tenemos los valores que dependiendo de cuál de las dos resistencias controle, pues esto se puede ser más pegado a reacción controla o más pegado a difusión controla. ¿Ok? ¿Quedó claro? Más o menos. ¿Sí? Díganme si está claro, ¿eh? No se vale que me digan más o menos, ¿sí? Ojo. Esto tiene, son conceptos que, como vamos a ver más adelante, van a ser todos los días, ¿sí? Digo, lo de la clase, cuando nos estamos refiriendo a toda esta información. Ahora, como les comentaba, vamos a pensar, ya ahorita independientemente del caso que analizamos, pensemos en que tengamos un sistema endotérmico, una reacción endotérmica. ¿Eso qué significaría? Que la temperatura en el medio, vamos a dejar que aquí tuviéramos una TB, va a ser mayor que la temperatura en la superficie. Porque la reacción química se está llevando a cabo aquí, no se está llevando a cabo acá. ¿Verdad? Entonces, en casos endotérmicos, la temperatura siempre va a ser mayor en el medio que en la superficie. Por lo tanto, la transferencia de calor va a ser en esta dirección, del medio hacia la superficie del sólido, para estar, vamos, compensando el consumo de energía que se lleva a cabo por la reacción endotérmica. En el caso contrario, la reacción es exotérmica, la temperatura en el medio, en la superficie, va a ser mayor que la temperatura del medio. Entonces, la transferencia de calor se va a dar siempre de la superficie hacia el medio. Se dan cuenta que dependiendo de la endotermicidad o exotermicidad de la reacción, la fuerza directora de temperaturas apunta de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Dudas? No. A ver, vamos a ver qué tanto han entendido. Pasamos al siguiente cuadro. Vamos a ver problemas. Noten que aquí estamos considerando la constante de Arrhenius, ¿no? O sea, esta es la dependencia de K con la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, conforme la temperatura aumenta, la K aumenta. Recuerden eso. Este término es así chiquito y es negativo, por lo tanto, aumenta T, aumenta K. ¿Sí? Bueno. A ver, el primer caso. Explique por qué la resistencia a la transferencia de masa afecta más la velocidad global de reacción a altas temperaturas que a bajas. No estamos hablando de que tengamos efectos de resistencia a la transferencia de calor. Simplemente estamos hablando de casos donde estamos utilizando o estamos en un umbral de altas temperaturas o bajas temperaturas. Entonces, ¿por qué a altas temperaturas, sí, la resistencia a la transferencia de masa afecta más la velocidad global de reacción? Tomando en cuenta esto que estamos aquí analizando. A ver, explíquenme. Piénsenlo, se vale que discutan, abran sus micrófonos y comenten entre ustedes y díganme algo. ¿Es porque la resistencia a la transferencia es mayor, profesor? ¿Por qué la resistencia a la masa afecta más la velocidad global a altas temperaturas que a bajas temperaturas? Bueno, según ahí en la ecuación con Arrhenius, la K va a ser mayor y es mayor la K, será mayor la resistencia a la transferencia. Pero ¿qué sucede con K? Bueno, la resistencia a la transferencia de masa interna, si esta aumenta y no, esa aumenta y no existe la resistencia en la reacción química, que es la de al lado,
lo que haría es que la ecuación sería un número pequeño dividido entre un número muy grande, hace que la velocidad sea menor, ¿no? Ok, entonces significa que a alta temperatura, al ser mayor la K, este término disminuye, ¿no? Se hace pequeño con relación al que está acá. Y por lo tanto, lo que prevalece es la resistencia a la transferencia de masa. Entonces, esta expresión RP no la puse, que quedaría, si quieres, apúntenlo por favor. RP sería igual a KM AM por CAB. O sea, ¿Cómo sería, doctor, otra vez? Me dicen, vean, no estamos hablando de transferencia de calor, ¿eh? Estamos hablando de dos escenarios en el que uno tenemos temperatura baja y en otro tenemos temperatura alta. Punto. Entonces, aquí el comentario es, ¿por qué cuando tenemos estas temperaturas la resistencia a la transferencia de masa es más importante y afecta más a la velocidad global de reacción? Entonces, viéndolo así, el caso que estamos viendo, que estamos analizando, y vemos la expresión de la tasa global de reacción, a altas temperaturas, como la K es mayor, el 1 en K es menor. Ahora, el coeficiente de transferencia varía con la temperatura, pero no es la misma proporción que el coeficiente de cinético. Aquí tenemos un efecto exponencial. En el caso del coeficiente de transferencia de masa, este va a ser función del CP, de la densidad, de la viscosidad, etc. Y esos parámetros no varían tan fuertemente como es la constante cinética. Entonces, este valor a altas temperaturas puede variar, pero lo que prevalece es esto. Entonces, por lo tanto, el inverso de K va a ser, vamos a decir, en un extremo prácticamente cero, y lo que quedaría, la K0 va a ser básicamente KM por AM. ¿Está claro? Entonces, su RP, lo pueden ustedes ahí poner como resultado, va a ser igual a KM AM por CBDA. Entonces significa que a altas temperaturas la resistencia a la transferencia de masa prevalece sobre la resistencia a la reacción química. Sí, está claro. Si alguien tiene dificultad, por favor, díganlo. Sí, está claro, profe. Sí. Solo una pregunta más. Sé que ya lo dije muchas veces, pero el 1 sobre K es la resistencia a... Resistencia a la transferencia de masa externa. No, el otro. Es la resistencia a la reacción química. Ah, ok. Ya, fin. ¿Está claro? Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, aquí sí, las reacciones endotérmicas, acuérdense lo que habíamos dicho, que la temperatura en el medio va a ser mayor que la temperatura en la superficie. Las resistencias a la transferencia de masa y calor ¿tienen efectos complementarios o se contrabalancean sobre la velocidad global de reacción? ¿Qué opinan? Resistencias a la transferencia de masa y calor, que tienen los dos fenómenos, ¿tienen efectos complementarios o se balancean? O sea, quiere decir que uno apunta en una dirección y el otro apunta en la otra. Yo diría que se complementan, ¿no, doctor? ¿Por qué?
Todo tiene un porqué, hay que explicarlo. Sí, sí, sí. No, no dije que no, dije nada más por qué. No, 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 sí, sí, sí. Es más, te digo que es correcta la respuesta, pero quiero que me digan El por qué, ¿no? Sí. claro, Sí, también estoy. cómo lo razonan para que no suene a adivinanza. No, sí, doctor. A ver, jóvenes, piénsenle, usen la cabeza. Les doy un tip. Las resistencias normalmente apuntan en dirección contraria a la fuerza directora. La resistencia, la transferencia de masa, siempre, independientemente de que la reacción sea endotérmica o exotérmica, siempre va a ir del medio hacia la superficie. ¿Están de acuerdo? Siempre va a haber mayor concentración en el fluido con relación a la concentración en la superficie. Si no, no tendríamos reacción química. Independientemente, insisto, de que si la reacción es exotérmica o es endotérmica. La resistencia, interpreten tal cual el término. ¿Qué es una resistencia? Algo que se opone a la transferencia de masa. Entonces, ¿en qué dirección apunta la resistencia a la transferencia de masa? Pues en dirección contraria a la dirección en la que está fluyendo el reactivo del medio a la superficie del sólido. ¿Sí lo ven? Hay algo que involucra, por eso que veíamos aquí, cuando la difusión controla, pues es porque o la reacción es muy rápida o la difusión es muy lenta. ¿Qué significa? Que hay una alta resistencia a la transferencia de masa del medio a la superficie, y eso hace que la concentración en la superficie sea prácticamente cero. ¿Sí lo ven? Sí, doctor. ¿Qué sucede con la transferencia de calor en el caso endotérmico? TB es mayor que TS. ¿En qué dirección apunta la fuerza directora? ¿En qué dirección se transfiere el calor? Hacia el sólido. ¿Eh? Hacia la superficie del sólido. Por eso son complementarias, ¿no? Porque, ¿perdón? Entonces, la resistencia a la transferencia de calor, ¿en qué dirección apunta? Pues contrario, ¿no? Sí. Por lo tanto, se complementan las dos resistencias. O se balancean, pues. Perdón, se complementan. No dije balancear. Balancear es que una apunta en una dirección y la otra en la otra. En el caso específico de reacción endotérmica, donde aquí tendríamos una TB mayor que TS, la transferencia de calor es en esta dirección y la resistencia va en esta dirección. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Alguien está ausente de esto? Insisto, esta es la Biblia. ¿Entendían esto, jóvenes? Ya pasaron el curso. Por la parte conceptual, pues. Vamos a ver el siguiente caso. Vamos a decir, en una reacción sólido-gas, en un ambiente isotérmico, las resistencias a la transferencia de masa son importantes. ¿Está claro? O sea, no hay duda. O sea, el problema está postulando que existen resistencias externas a la transferencia de masa.
¿Ok? Entonces, primer caso, A. Al aumentar la turbulencia en una región próxima a la superficie del catalizador, ¿aumentaría o decrecería la velocidad global de reacción? ¿Cuál es el efecto de que ustedes agiten el sistema? Aumenta, ¿no? ¿Verdad? Aumenta la velocidad global de reacción. ¿Por qué? Porque la resistencia, la transferencia de masa disminuye. ¿Por qué? Pues porque lo estás agitando, entonces... No, sí, porque las concentraciones tienden a igualarse, ¿no? ¿O no? Sí. Sí. Entonces, al aumentar la turbulencia, afectamos las resistencias externas, entonces disminuimos pues las resistencias externas y entonces la concentración, el reactivo tiende a llegar a la superficie más rápidamente. ¿Sí está claro? ¿Y eso es siempre? Pues, ¿qué pasa cuando tú tienes un reactor empacado? Vamos a verlo a la luz de un reactor empacado y tienes un flujo de gas X y tú detectaste que tus resistencias a la transferencia de masa son importantes, las resistencias externas. Por lo tanto, ¿cómo disminuirías las resistencias a la transferencia de masa? Pues aumentando el flujo. Es decir, aumentaste el Reynolds. Sí, sí. Pero entonces, ¿por qué no siempre se ponen, o sea, entiendo que en un reactor, por ejemplo, en un reactor batch casi siempre se usa una propela, ¿no? Para aumentar justo eso, ¿no? Pero ¿por qué no siempre se ponen los, ¿cómo se llaman? ¿Reflectores? Las paredes que pones al... Porque el fluido es axial, es en la dirección longitudinal del tubo. Eso de poner las mamparas que te ayudan a favorecer el mezclado es cuando tienes el tanque agitado propiamente. Pero en un tubo empacado, si quieres decidir en disminuir o minimizar, vamos a llamarlo así, las resistencias externas a la transferencia de masa, lo que tienes que hacer es aumentar el flujo, aumentar el Reynolds. Ok. El concepto general, ojo. Sí, sí. En casos particulares, como vamos a ver que también hay reactores de tanque agitado empacados, que son los famosos reactores de canastas giratorias, que ya veremos en su caso, que básicamente están más bien en el ámbito de los reactores de laboratorio. Bueno, ahora vamos a ver el caso exotérmico. Cuando tú tienes, ahora no es un sistema isotérmico, ahora es un caso exotérmico. Al aumentar la turbulencia, ¿aumenta o decrece la velocidad de reacción? Decrecería, ¿no? Decrecería ahora. Porque baja la temperatura. Disipas más fácilmente el calor, claro. Incides en la resistencia a la transferencia de calor. Entonces, aumenta la turbulencia en el entorno alrededor del sólido, donde está produciéndose el calor por la reacción. Entonces, al aumentar la turbulencia, disipas más rápidamente el calor, por lo tanto, tu temperatura tiende a ser menor, ¿no? Y por lo tanto, pues sí, efectivamente, decrece la velocidad global de reacción. La pregunta que yo les haría es si está claro, no hay duda, alguien tiene dificultad para visualizar esto que acabamos de ver. Aquí está referida toda la filosofía del curso, pues. Por eso es importante que nosotros tomemos en cuenta esto, lo asociemos con esto que estamos aquí manejando, la importancia de haber visto este ejemplo de velocidad global de reacción. No tenemos la interacción del reactivo a la superficie, no nos metimos en la parte interna para no dispersarnos, simplemente lo que estamos representando aquí es cómo se lleva a cabo la reacción que da B, esta reacción irreversible, su
ponemos una temperatura constante, nos olvidamos de los efectos de calor, sólido oro-poroso, estado estacionario, cinética de primer orden y irreversible. Nada más a título informativo, estos serían los pasos que representaríamos las expresiones cinéticas de cada uno de ellos, y luego da pie a esto a establecer la tasa intrínseca de reacción, que ya veremos en su momento más adelante. Hicimos todo el análisis, establecimos nuestra velocidad global de reacción y detectamos que la R, en este caso específico de sólido de caso isotérmico y sólido no poroso, nos da esta tasa global de reacción, que es el K0, que es esto que está aquí representado por el quebrado, la concentración en el medio. Entonces, a partir del análisis, vimos los perfiles de concentraciones que se pueden dar en el medio y la superficie del sólido, yendo a los extremos, cuando la reacción superficial controla, cuando la difusión controla, y el caso intermedio, que dependiendo de la importancia de la resistencia a la transferencia de masa o la transferencia de reacción, esta curva pues se puede pegar acá, ¿sí? En el caso intermedio. Nada más a título de curiosidad, ¿qué pasaría si la reacción fuera una reacción reversible? ¿Cómo se imaginan ustedes que fueran los perfiles de concentración? Como en el caso en el que controla la reacción, ¿no? En el caso en que controla la reacción química, sería la misma. Pero ¿qué pasa con el de difusión? ¿Tendrían lo mismo? O sea, ¿llegaríamos a una concentración cero o una concentración de equilibrio? Que no necesariamente sería una concentración cero. Y eso ahí viene el concepto termodinámico. Va a depender de la constante cinética y de la constante de equilibrio. Acuérdense que en el caso específico de una R como la que estamos representando acá, el caso reversible nos conduciría a una K que tomaría en cuenta la K cinética más la K de equilibrio, y acá tenemos una concentración en la superficie menos una concentración en el equilibrio. Entonces lo que tendríamos acá es el perfil, y este perfil en lugar de C0 podría pararse aquí, y entonces representaría la concentración en el equilibrio, a diferencia del caso irreversible. Bueno, ya estaremos bordando sobre estos asuntos. Déjenme pasar, vamos a cambiar un poco aquí le paro, porque el siguiente tema que vamos probablemente a ver mañana es el caso de absorción. Sí, eso son otras cosas. Para no indigestarlo de la parte teórica, y vamos a hacer un ejercicio. Déjenme quitar esto. Profesor, una pregunta. Dime. ¿Cómo podría definir los efectos complementarios o que se contrabalancean? ¿Cómo podría definir? ¿Cómo definirlos? Uh-huh. ¿Pero cómo? Es que no entiendo la pregunta. Cuando dice que qué efectos, si se podrían complementar o se podrían contrabalancear. Es lo que comentaba. Cuando tú tienes, a ver dónde está, aquí. Cuando tú tienes, o sea, la transferencia de masa siempre va a ser del medio a la superficie del sólido, independientemente de si la reacción es exotérmica o endotérmica. ¿Sí? Siempre vas a estar consumiendo reactivo. ¿De acuerdo? Entonces, tus puntos de referencia ahorita son el medio, el bulto, y la superficie del sólido, del catalizador. Entonces, siempre vas a tener tú una transferencia de masa de CB a CS.
O sea, ustedes acuérdense de los conceptos relacionados con transferencia de masa en general, que se ve eso en operaciones unitarias. Siempre va a haber una transferencia de masa del punto de mayor concentración al punto de menor concentración, independientemente del sistema que sea, reaccionante o no reaccionante. En absorción, si tú tienes un solvente que no contiene el producto que tú estás queriendo eliminar, por ejemplo, de una corriente de gaseosa, pues la diferencia de concentraciones es entre el medio, en la concentración en el medio gaseoso y la interfase donde está el solvente. Su transferencia de masa siempre va a ser en esa dirección. En este caso del sistema reaccionante lo mismo. Tiene la concentración del reactivo A en el medio y tiene la concentración del reactivo A en la superficie que está reaccionando. ¿Cómo está el valor? Pues la concentración en el medio va a ser siempre mayor que la concentración en la superficie. Aún cuando tengamos estos extremos, estos ya son casos específicos, en términos generales. Entonces, resistencia a la transferencia de masa, vamos a decir, apunta hacia contrario, es decir, como su nombre lo indica, la resistencia a la transferencia de masa es la barrera que tiene el sistema para impedir que los reactivos lleguen del medio a la superficie. Eso va a ser una resistencia. A mayor resistencia, pues va a ser mayor la diferencia de concentraciones entre el medio y la superficie. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Sí. Vemos calor. Entonces, la resistencia es contraria a la fuerza directora como se establece como C menos S. Ahora, el caso específico de una reacción endotérmica, ¿qué significa? Significa que la temperatura en el medio siempre va a ser mayor que la temperatura en la superficie. Por lo tanto, la transferencia de calor se va a dar del medio a la superficie del sólido. La resistencia a la transferencia de calor pues va a ser contraria, es decir, la resistencia es lo que impide que el calor llegue libremente a la superficie. Esa va a ser una resistencia. Entonces, la resistencia a la transferencia de masa y la resistencia a la transferencia de calor se complementan. Las dos contribuyen a que la concentración en la superficie sea menor que la concentración en el medio y la temperatura en la superficie sea menor que la temperatura en el medio. Y esos dos efectos de las resistencias que apuntan en la misma dirección, pues afectan de la misma forma o en la misma manera la tasa global de reacción. No sé si me explico. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Sí? O sea, acuérdate, independientemente del sistema reaccionante, si es endotérmico o exotérmico, siempre una resistencia va a impedir que llegue, en el caso de masa, los reactivos a la superficie del sólido, en mayor o menor proporción. En el caso endotérmico, sí tenemos que tomar en cuenta el caso endotérmico, que la temperatura en la superficie siempre va a ser menor que la temperatura en el medio. Por lo tanto, la transferencia de calor se da del medio hacia la superficie del sólido. La resistencia lo que trata de impedir que las moléculas lleguen, que el calor llegue a la superficie del sólido, pues justamente es lo que está tratando de impedir. Entonces, las dos resistencias apuntan en la misma dirección. ¿Alguna otra duda? Doctor, Dime. entonces, cuando las resistencias van del sólido al medio, se debe decir que tenemos mayor resistencia en el caso endotérmico, y cuando es exotérmico, que va del medio al sólido, ¿sería menor resistencia? No es que sea menor. Aquí no estamos comparando las resistencias en ese sentido de caso endotérmico y exotérmico. Aquí simplemente estamos viendo en qué dirección apunta la resistencia. Pensando que la resistencia es lo que se opone a la transferencia. Entonces, si tú tienes una transferencia de izquierda a derecha, la resistencia va a apuntar de derecha a izquierda. Hablando en términos muy generales. Independientemente de que sea mayor o menor lo que sea. Eso no estamos comparando ahí.
Ok, muchas gracias, doctor. Nada. Bueno, vamos a salirnos. Seguramente más adelante vamos a estar viendo estos comentarios. Entonces, lo que yo quiero que ahora que ustedes hagan, vamos a ver, el ejercicio va a ser lo siguiente. ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos ya un caso específico de una reacción A más oxígeno que da CO2, donde C es vamos a decir, el sólido, el carbón, y el oxígeno del aire, vamos a pensar en estos términos. De tal forma que formamos el CO2. Siempre normalmente en estas reacciones en que se forma el CO2, el CO siempre está ahí acompañando, pero vamos a suponer que no existe. Básicamente el equivalente a la reacción que vimos anteriormente. Es decir, el oxígeno del aire se difunde a través de la película de gas al sólido. Aquí vamos a considerar que el sólido es un sólido no catalítico, de tal suerte que reacciona con el oxígeno y se forma el CO2, el cual se difunde en dirección contraria hacia la corriente gaseosa. Entonces tenemos transferencia de oxígeno a la superficie del sólido y tenemos la reacción superficial propiamente en la interfase. Esa es la manera como representaríamos esquemáticamente el sistema reaccionante. ¿Sí? Aquí cambia un poquito en el sentido de que tenemos una reacción no catalítica, sólido-gas no catalítica. Pero para fines prácticos, lo que nos interesa es tomar en cuenta el fenómeno de difusión. Y se fijan aquí ya específicamente mi R va a estar asociada con Km del oxígeno por la área específica del sólido que está reaccionando por la concentración del oxígeno menos la concentración del oxígeno en la superficie del sólido. Y esto es lo que tiene que ver con la transferencia de masa externa. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con la reacción superficial? Pues tenemos KS, vamos a llamarla K de Arrhenius, por la concentración del oxígeno en la superficie. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es establecer la tasa global de reacción. Entonces, hacemos los mismos pasos que estuvimos analizando anteriormente. Igualamos las dos R's, la transferencia de masa externa en la superficie. Aquí estamos suponiendo que la reacción se lleva a cabo nada más en la interfase sólido-gas. No tenemos fenómenos de transferencia internos. Igualamos las dos R's y tenemos KM por C del oxígeno en el medio menos la concentración del oxígeno en la superficie, igual a la KS por la concentración del oxígeno en la superficie. Despejamos CO del oxígeno en la superficie y lo ponemos en términos de la concentración del bulto, lo sustituimos en la R cinética, obtenemos esa relación y esto es lo que nos daría a nosotros la K0 por la concentración del oxígeno en el bulto. Entonces, K es el inverso de la suma de la resistencia a la reacción química y la resistencia a la transferencia de masa externa. Es seguir el mismo camino ya aterrizado a una reacción en la que está reaccionando el oxígeno carbón sólido para obtener un gas CO2. Entonces el oxígeno se tira del medio de la superficie y el CO2 del punto donde está formando la superficie hacia el medio. Y eso me daría pie para establecer la tasa global de reacción. A ver, háganlo, jóvenes, por favor.
¿Alguna duda? Profesor, para la R de la cinética, ahí puso, no le entiendo su letra, dice cinética, es lo que no entiendo, y dice de primer orden. Superficial de primer orden. Gracias. ¿Ya quedó? Es prácticamente lo mismo que tenemos en el ejemplo abstracto, ese A queda bien. A es el oxígeno y B es el CO2. ¿Ya, jóvenes? Sí, era eso, doctor. ¿Ya? Bueno. Otro ejemplo. Vamos a pensar en un sistema, un soluto diluido con el reactivo A, difunde a través de la película de líquido hacia una superficie sólida plana formada por B. Ahí reacciona para producir R, el cual contradifunde hacia la corriente principal. Desarrollar la expresión de la tasa global de reacción. Es algo parecido. Aquí tenemos A, que está contenido en el líquido, en la fase líquida, más B, que es el sólido, para dar un producto R directamente en el líquido.
El esquema es muy similar al que acabamos de ver. Es decir, tenemos la concentración en el medio, que la podemos etiquetar como CAL. Luego hay un perfil de concentración que cae a través de la película de líquido hasta llegar a la interfase con el sólido B. Ahí se forma el producto R que difunde en dirección contraria a través de la película de líquido. Aquí lo que nos están diciendo es que la tasa de difusión de transferencia de masa estaría ligada con una KL por CAG menos CAS. CAL menos CAS, perdón. Acuérdense que el coeficiente de transferencia de masa convectivo se puede asociar con el coeficiente de difusión con la distancia característica que atraviesa ese fluido, esa molécula. Entonces, otra manera de representar, nada más para recordar pues toda esta parte, es que KL a su vez es el coeficiente de difusión entre la delta X, que es el espesor de la película, por la concentración de A en el líquido menos la concentración de A en la superficie. Y eso es la difusión. Si postulamos una cinética de primer orden, nuevamente, pues tenemos esta expresión que está aquí. R1, ¿1 en qué? 1 en L. Aquí tengo, lo que pasa es que voy a procurar hacerlo con tinta todo el tiempo, porque sí, tengo problemas. Pero vaya, esta es 1 en S, perdón. Esta S es el área superficial. Por dn en dt igual a k por cs. Aquí ligeramente cambiaría la R, las unidades, porque estamos refiriendo a la superficie de la placa en la que está refiriéndose. Pero vaya, eso es hasta cierto punto irrelevante desde el punto de vista de la definición de la R. Más o menos ya platicamos al respecto con respecto a las unidades. Entonces lo dejamos ahí nada más y queda que la R es igual a K por CS. Entonces nuevamente el estado estacionario, pues volvemos a igualar RA1 con RA2 y obtenemos la concentración de A en la superficie en función de la concentración de A en el líquido, que es lo que está representado aquí por la ecuación de esta abajo. ¿Sí? Voy a quitar esta lámina y me voy a ir a la otra. Profe, ¿nos va a mandar esas? ¿Ah? ¿Nos va a mandar esas láminas? Esta lámina sí se los mando. Gracias. Acá tenemos la R global igual a la K global K0, que llamamos la K0 por CAL, donde hicimos pues que la R1 era igual a la RA2 y la K global es el inverso de la resistencia en el líquido y la resistencia en la cinética. Aquí lo que les estoy tratando de ver es que tenemos el mismo razonamiento para establecer la tasa global de reacción, cambiando de fase, en lugar de fase gas, fase líquido. Pero tendríamos aquí, ahora en lugar de la KM, tenemos la KL, ¿no? El coeficiente de transferencia de masa en la fase líquida. Ahora bien, esto ya es un poquito más complejo, pero finalmente estamos hablando, vamos a decir, de lo mismo. Es decir, tenemos un gas que contiene al reactivo A, que se va a poner en contacto y reaccionar con una losa semi-infinita de sólido B de acuerdo a esta reacción. A más B, fase sólida, que da R en la fase de gas con S en la fase sólida. Similar al caso que vimos del CO2. A medida que la reacción progresa, el perfil bien definido avanza, un perfil bien definido avanza lentamente, dejando tras de sí una capa de producto S a través del cual A y R deben difundir. Lo explico.
acá tienen la concentración de A en el gas. En la interfase van a tener un cierto perfil de concentración entre CAG y CAS. Esta CAS se refiere a la interfase del producto que se está formando conforme la reacción avanza. Hagan de cuenta que este perfil va avanzando en esta dirección y en el momento en que estamos analizando, aquí se encuentra. Quizás a lo mejor acá tenemos más sólido. ¿Ve? Entonces, ¿qué características tiene este sólido poroso, este sólido producto? Pues es un sólido a través del cual está difundiendo A de la interfase del producto que ya se formó a la interfase del producto que no, del reactivo sólido que no ha reaccionado. Y acá tenemos la formación del producto R gaseoso que difunde de esa interfase donde se forma nuevamente en sentido contrario hacia la corriente del medio. No sé si lo vean. Pero tenemos una diferencia de concentración del gas en la fase, en el fluido, con respecto a la concentración en la superficie. Y luego tenemos una transferencia de masa de la interfase. Pero esto de aquí es el producto que se fue formando. Hay un perfil que va evolucionando, va avanzando hacia el interior. ¿Sí? Entonces, la transferencia de masa difusiva se está dando en esta zona. La transferencia del reactivo A través del producto, de la capa de producto formado, hasta la interfaz del sólido que no ha reaccionado, y la transferencia del producto que se formó de la interfase hacia el medio. Nos dicen que supongamos que la velocidad de avance en la interfase del producto que está sin reaccionar va a ser proporcional a la velocidad de la reacción. Es decir, la variación de L con respecto al tiempo, la velocidad, pues, acuérdense que la longitud en tiempo es velocidad, la rapidez con la que avanza este perfil va a ser proporcional, coeficiente de proporcionalidad M, a la tasa de reacción que se está dando en la interfaz. dL en D igual a M, una constante de proporcionalidad por la tasa de reacción que se está dando en la interfase del sólido. Entonces, lo que nos piden es que demostremos que el tiempo que se requiere para alcanzar cualquier espesor L, acá o lo que está ahí, es la suma de los tiempos de cada resistencia individual. ¿Cuáles van a ser las resistencias? Va a haber una resistencia en la película gaseosa que va a estar asociado con un coeficiente de transferencia de masa por una determinada diferencia de concentraciones, fuerza directora. Va a haber una resistencia del sólido, del producto, que va a estar asociado con una difusividad por L, asociado con la distancia L a otro delta C, y la tasa de reacción, K por CAC. Esto da lugar a las siguientes expresiones cinéticas. Están aquí, en la parte de abajo. Tenemos RAG, o sea, la transferencia de masa en la película del fluido gas a la interfase del sólido, KG por CAG menos CAS. ¿Sí? CAG menos CAS. ¿De acuerdo? Ahí tenemos la primera. La segunda, RAS, que es DNL, que es K, vamos a decir KS, el producto, de CAS a la concentración en el centro, o la concentración en la placa que no ha reaccionado. Entonces tenemos CAS menos CAC. Y esa DNKL podemos representar como nuestra KM. Y luego tenemos RAC, que es la reacción propiamente. ¿Alguien no ve esto? ¿Alguien tiene dificultad para visualizar esto?
Entonces, tenemos aquí lo importante, y creo que es importante también que ustedes pongan atención a cómo representar esquemáticamente los cuadros que estamos analizando. Porque eso ayuda mucho al tratamiento de las ecuaciones correspondientes. Entonces, tenemos transferencia de masa en la interfase de la película, transferencia de masa en la masa del sólido producto y la interfaz del producto ya formado y del sólido reactivo que todavía no reacciona. Y esas son las tres opciones que estamos analizando. Voy a ir a la siguiente lámina. Entonces, el análisis consiste, lo que les comentaba también, en ir eliminando las concentraciones intermedias desde la concentración en la fase donde está el reactivo que está reaccionando a la concentración en la interfase del producto formado y a su vez a la concentración en el medio. ¿Sí? Entonces, esto es lo que está diciendo aquí, eliminando las concentraciones intermedias para ponerlas en términos de CAG. ¿Sí? O sea, sea en el medio. Entonces, ¿cómo procedemos? Pues igualamos, planteando el estado estacionario, que la RAS es igual a la RAC. Aquí igualamos KM A por CAS menos CAC, y esto lo hacemos igual a K por CAC, y hacemos este análisis que nos queda que la RAC, que es igual a la RAC, es la KMA entre K más K. Lo mismo que hemos hecho. Lo que hacemos es esta RAG la igualo a RAS, a esta expresión. Yo ya tengo esta expresión con la otra expresión que está relacionada con CAG pues, menos CAS. Y llego a una expresión que está tomando en cuenta a CAC en términos de CAG. Si se fijan, ya brincamos desde la concentración del sólido que está reaccionando hasta la concentración del medio. Entonces, aquí tenemos acumuladas las resistencias a la transferencia de masa en la película del producto sólido y la resistencia a la transferencia de masa en la fase gas. Y eso lo igualamos, lo sustituimos en cualquiera de estas dos expresiones y nos va a dar una K0 que es CAG. Y esta K0 pues va a estar referida a esta expresión donde, si ustedes se fijan, tenemos el inverso de la suma de las resistencias en cada una de las etapas que estamos considerando. Resistencia a la reacción, resistencia a la transferencia de masa la resistencia en la fase gas, resistencia en la reacción y la resistencia a la difusión. ¿Qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es utilizar esta expresión de la K0, que dijimos que era proporcional a esta R, y la metemos dentro de la expresión que tuvimos, bueno, en la lámina anterior la puse, que es DL en D proporcionalidad de RAG. RAG es esta, desglosada en sus coeficientes, y puedo demostrar, tarea, demuéstrenlo para mañana, que el tiempo es la suma del tiempo de transferencia en la capa del producto, en la capa del gas y el de la reacción química. Ahí está la suma de los tres productos. Acuérdense que KM, la KG y la K están asociadas con el tiempo. Y para terminar la clase de hoy, les dejo que hagan este análisis, que es muy similar a lo que hemos estado viendo.
Para eso, a ver, copien esto, por favor. O si tienen flojera, remítanse al capítulo 17 del libro de Levenspiel y es el problema 17.3 de los que están propuestos al final del capítulo. Hagan de cuenta que esto es un reactor en suspensión, donde yo voy a estar burbujeando el gas, un gas puro. Alrededor de la burbuja se va a formar una interfaz gas líquido. Hay un líquido que es el que suspende al catalizador, al sólido catalítico. Entonces hay una transferencia de masa a través del líquido, que es la que está aquí en este perfil. Se supone que este perfil de concentración no cae porque no hay reacción química aquí. Y después llegamos a la interfase líquido-sólido, donde el punto es el sólido, el catalizador, y lo punteado sería el espesor de la película que se forma alrededor del sólido. ¿Sí? Entonces, la interfase líquido-sólido. Eso es el sistema. Entonces tenemos se burbujea un reactivo gaseoso puro a través de un líquido que contiene partículas de catalizador suspendidas. Es el slurp, es digamos, la emulsión. Y nos piden que consideremos estas cinéticas en términos de la teoría de película, como se muestra en la figura. La teoría de película es lo que hemos estado analizando. ¿Sí? Entonces tenemos transferencia de masa del medio, que es el seno de la burbuja, que tiene una concentración CAGI a una concentración CAL. ¿Y eso qué significa? Significa que tengo yo la concentración. Acuérdense de la película donde hablábamos de tener la interfase, cuando hablamos de los procesos de separación, y veíamos, por ejemplo, la ley de Henry, decíamos que en la interfase, la concentración del lado izquierdo de la interfase es igual a una constante de Arrhenius, de Henry, por la concentración de A en la otra cara de la misma interfaz. ¿Sí está claro? Acuérdense de los conceptos relacionados con los procesos de separación, específicamente con absorción. Aquí es lo mismo. El comentario es el seno del gas. Aquí no hay perfil de concentración porque es el gas puro. Pero del lado de adentro de la burbuja hay una concentración CAGI. Y del lado externo de la burbuja, concentración CALI. ¿Sí? Esto es lo que estamos representando aquí. Luego después tenemos una concentración de la interfase en el líquido hasta la interfase en la fase sólida del gas. Y esta es la concentración de CAL. Y una vez que llegamos a la interfase del gas del líquido con el sólido, se lleva a cabo la reacción química. ¿Okay? Entonces déjenme cambiar de lámina. Este es el problema que les voy a dejar para que hagan el ejercicio. ¿Eh? ¿Ya lo apuntaron? ¿Cuál era, profe? ¿7 qué? 7.3 en el libro de Levenspiel. O es este que está aquí. Quizás cambien unas palabras, pero en esencia es lo mismo. Cambio. Entonces, nos dicen que desarrollemos una expresión, nuevamente la velocidad global de reacción con el reactivo A, la fase gas, se difunde a través del líquido hasta la interfaz con el sólido con donde reacciona. Y estas serían, digamos, las 4 expresiones junto con la ley de Henry
que me van a permitir llegar a esta expresión con la sumatoria de todas estas resistencias. Si quieren, apunten eso para que lo tengan claro, y ya nada más lo van encajonando en cada una de las secciones de la transferencia de masa. En cuanto terminen de hacer esto, me avisan y terminamos la clase. Les pongo, es KG por CAG menos CAI. Luego R2 es KL, que es CLI menos CL. Aquí es donde interviene la constante de Henry. R3 es KS, CL menos CS. Y K por CS, que es la reacción de primer orden en la interfase con el catalizador. Hacen todo el análisis, ir eliminando la concentración en la superficie, la concentración en el líquido, la concentración en la interfase, bla, bla, hasta llegar a una expresión en la que ustedes tengan su R global en función de CG, que es lo que tienen aquí. Y eso les va a permitir tener todas estas, el concurso de todas estas resistencias en la fase gas, la fase líquida, la interfase con el sólido y la reacción química. ¿Vamos? Hagan el ejercicio, por favor, para mañana, para que mañana empecemos la clase con esto, para dejar ya bien definida esta parte, que es la parte conceptual relacionada con el establecimiento de la tasa global de reacción. ¿Está claro? Voy a dejar esto. Sí, doctor. Sí, profe, gracias.